el primer ay que hubo, también encontramos que se desataron los 4 ángeles que se encontraban en el río Éufrates y pues salieron y a matar al 30% de las personas que vivían en ese tiempo con esa plaga. Y seguimos adelante hoy con el capítulo 10. Miramos Fíjate ahí. que, Ajá. me gustaría comentar un detalle. Cuando vimos nosotros un número tan grande como 200 millones, ¿verdad? Y estábamos comentando en el programa anterior con el hermano Denis que nos inclinábamos a que los comentarios más fuertes eran acerca de que eran seres diabólicos, o sea, que eran demonios, ¿verdad? Espíritus demoníacos. Y el punto que sí me gustaría ver en esto es que esa cantidad de demonios estaban dispersos en toda la tierra, dispersos en todas las naciones, así como lo declara la Biblia. O sea, no es en un entorno ahí concentrado, ¿verdad? Algunos podemos creer que aquí no va a suceder nada con esas plagas, con esas langostas, pero sí, eso va a ser un acontecimiento que se va a ver a nivel mundial. Excelente. Acuérdense que demonios, que el Señor los reprenda, como dice un pastor, hay en varios, en todos lados, y hay hasta legiones metidas algunas veces en unas personas. Y algunos libros apócrifos declaran que hay demonios preparados para este tiempo. Y preparando, ¿verdad? Algún tipo de armamento. O sea, ahí eso, si quieren, los que les guste, este libro no es para cualquiera leerlo, ¿verdad? Pero algunos que les guste escudriñar en el libro de Enoch, es un libro que no es canónico, que no lo recomendamos para el estudio bíblico, solo para los que quieran hacer ya el estudio bíblico avanzados, profundos, pero siempre considerándolo que es un libro apócrifo, que solo creo que la iglesia etíope lo tiene en su canon. Y ahí sí habla bastante de la parte de la angeología. Miramos que entramos, Orlis, ya el primer ay ya pasó, y ya estamos en el segundo ay, con esa liberación de esos 4 demonios que salieron a matar el 30% de las personas en la tierra. Estamos ahorita trabajando con lo que se llama la sexta trompeta o el segundo ay. Ahí no sé por qué le fueron H. Bueno, fíjense bien, en Apocalipsis 10:1 dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Miren, aquí estamos en el capítulo 10, estamos ya en lo que el Apocalipsis llama el segundo ay, y aquí empieza, hermano, como una, no una pausa, pero sí un paréntesis, porque sale un ángel envuelto en una nube y con arcoíris en su cabeza. Y este hermano, este ángel pone un pie en la tierra y pone un pie en el mar. ¿Quién podrá ser este ángel? Fíjate, bueno, hay un paréntesis, ¿verdad? Entre esa trompeta.
Y yo creo que aquí nosotros estamos como viendo un tiempo, un espacio en el que Dios está haciendo algo para que suene la séptima trompeta. O sea, estamos hablando de un tiempo entre la sexta y la séptima trompeta. El hecho de ver aquí descender a otro ángel, pues hay muchos comentarios acerca de la forma o de la manera en que Juan ve a este ángel. Y dice, ve a otro ángel, ¿verdad? Este es un término muy importante en este comentario. Envuelto en una nube con arcoíris sobre su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Algunos, cuando vemos esta forma en que Juan lo describe, podemos pensar que se trata de Jesucristo, y muchos teólogos lo ven desde ese punto de vista, pero el hecho de otro ángel también denota que es posible que tenga algunas características de un ser, ¿verdad? De un ángel con mucho poder. De hecho, todos los ángeles que van a decretar juicios son ángeles, hermanos, dotados de poder de parte del Señor. Sí, este pasaje, ¿verdad?, es otro caso en el cual una serie consecutiva de pensamientos y de eventos queda interrumpida momentáneamente. Pues habíamos visto en los capítulos anteriores ya un evento que había sido también interrumpido, y en este capítulo 9 se cierra con los sucesos de la sexta trompeta. Ahí pues se está cerrando los sucesos, pero el sonido de la séptima trompeta no se introduce sino hasta en Apocalipsis 11:15. O sea, todo el capítulo 10 y parte del capítulo 11 constituyen un paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima. Entonces nos encontramos en una sección que resulta ser un interludio, un paréntesis entre estas trompetas, entre la sexta y la séptima, refiriéndonos a el ángel, ¿verdad?, que es el enfoque que tenemos ahorita en este versículo. ¿Quién es ese ángel fuerte? Como estaba diciendo nuestro compañero Orlich, prolongados y muchos son los debates al respecto de esto. Algunos opinan, algunos estudiosos piensan que es Jesucristo, este ángel, pero esta afirmación, ¿a qué se debe? ¿Por qué es que muchas personas que estudian la Biblia piensan que este ángel se refiere a Jesucristo? Número uno, porque tiene las siguientes características: es un ángel fuerte, viene en una nube, tiene un arcoíris sobre su cabeza, su rostro es brillante como el sol, sus pies son de fuego, y habla con realeza y truenos que se escucharon cuando él habló. O sea, todas estas características, claro, pertenecen a nuestro Dios y a su Cristo, y encontramos algunas evidencias, por ejemplo, en Génesis 9, versículo 13, donde encontramos mi arco iris puesto entre las nubes. También en Ezequiel 1:27 encontramos un versículo que dice, y vi apariencia como de bronce refulgente. Y también encontramos ahí en Ezequiel 1:28 que parecía un arcoíris que estaba en las nubes el día que llueve. Así que esa es una de las razones por las cuales muchas personas y estudiosos creen que es Jesucristo. Sin embargo, la mayoría de teólogos reconocidos creen y piensan que obviamente no se trata de nuestro Señor Jesucristo, por muchas razones. Hay muchas razones obvias. Bueno, la principal, la que nosotros vemos ahí en este pasaje, es que realmente Jesucristo es el que orquesta toda esta serie de eventos. Y otra cosa, Juan no lo identifica como Jesucristo. Otro teólogo por ahí dijo que si Juan hubiera pensado que este ángel fuese Jesucristo, se hubiese postrado, como lo hizo en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando vio al Señor, ¿verdad? Y el Señor se identifica también como el Alfa y el Omega. Así que no vamos a intentar descifrar a este ángel poderoso, ya que Juan tampoco menciona su nombre y tampoco nos da más datos o detalles. Simplemente veremos que era otro ángel fuerte, potente, y como comentábamos en los pasados capítulos, también hubieron diferentes clases de ángeles que se manifestaron en el capítulo 7 y el capítulo 8 con atributos parecidos a las de Jesús. Y bastantes funciones bien específicas que se les habían asignado. Fíjate que, bueno, tenemos también el hecho de que aparece envuelto en una nube.
Y esto representa, según los comentarios, dignidad celestial, ¿verdad? También podríamos ver que Él viene con una misión específica, ¿verdad? Y por eso lo vemos que viene envuelto en una nube. El término del arco iris, ¿verdad? Podríamos decir que los pactos, como el pacto del Génesis 9:8, ¿verdad? Que hace con Noé de no destruir más la tierra con inundación, pues aquí también Dios no se equivoca, ¿verdad? En esto, y ahí vemos reflejado un pacto que Dios pues no quebranta, ¿verdad? Sino que Él siempre recuerda esas promesas que le hizo al hombre y no va a ser destruido. Entonces hay muchos detalles, ¿verdad? En la descripción que Juan hace, ¿verdad? Cuando vemos, como dice, con el rostro de sol, pues esto también denota la grandeza, ¿verdad? Y la pureza de Dios en cuanto a sus representantes. Como es verdad que pone su pie en la tierra, como diciendo y firme, como diciendo Dios es dueño de la tierra y Dios también es dueño de las aguas. Este ángel, como dice mi hermano Denis, hermano Orlich, tiene algunas apariencias que aparentemente fuera Jesucristo, pero también como lo había dicho mi hermano, tenemos algunos detalles. Fíjate que tengo una referencia aquí, hermano. No lo declaran como ángel, como Jesucristo. Daniel 12 dice el tiempo del fin, ¿verdad? Ese es el título que tiene este capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Entonces aquí vemos también que hay un representativo en los tiempos del fin de un ángel en el capítulo 12, una referencia, ¿verdad? Que también hay ángeles aquí, que este ángel pues aquí está ya comisionado y tiene también un nombre específico. Sabemos que es el ángel Miguel, el gran príncipe, dice. Hay unos pasajes en Zacarías que Jesucristo, cuando venga a la tierra, se espera, y los judíos también lo creen así, que ponga su pie en el monte de los olivos. Zacarías 14:1 dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Entonces, cuando Juan mira esta visión, no desarrollas en qué parte de la tierra pone su pie. Cuando Jesucristo venga, ya, hermano, ya es cuando ya esté consumado todo completamente, y Él va a venir, hermano, a una batalla. Dice que viene y peleará con aquellas naciones que hayan venido contra Israel. Entonces, tanto la tradición judía como nosotros creemos que cuando Jesucristo venga a la tierra, el primer lugar donde va a posar sus pies es el monte de los olivos. Sí, refiriéndonos al simbolismo del ángel, ¿verdad? Que aparece con el libro abierto, y está en las manos del ángel. Este libro le fue dado al ángel, creemos, por el Señor Jesús. Y este libro le da al ángel la autoridad para reclamar la propiedad para el Señor Jesucristo, según el simbolismo que vemos. ¿Por qué? Porque puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, reclamó el mar y la tierra como propiedad para Cristo. Ahora, lo que yo quisiera leer es un versículo que está en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 23, donde el Señor dio instrucciones al pueblo de Israel en cuanto a la tierra, y que Él les había dado, y les dijo: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo.
Y en el Salmo 24:1 también dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, lo que entendemos nosotros es que Dios afirma todo lo que le pertenece. Ahí hay un simbolismo con la representación de este ángel con un pie en el mar y con un pie en la tierra. O sea, a él le pertenece todo, el mar, la tierra y como también el hombre, el ser humano que él puso sobre este planeta. Nosotros somos así como inquilinos en esta tierra. La palabra dice que somos forasteros y peregrinos. Entonces, este ángel reclama esta tierra para el Señor Jesucristo. Y para poder entender esto un poquito, solo quiero dar esta pequeña escena. Podemos recordar en el pasado cuando Cristóbal Colón llegó a tierras desconocidas. Dice la historia que él desembarcó y ahí en la orilla plantó la bandera de España. O sea, ahí él plantó esa bandera reclamando simbólicamente ese lugar en el nombre de los reyes a quienes él servía, que eran en ese tiempo los reyes de España. Él colocó entonces la bandera de España ahí, en señal de la toma de posesión de estos lugares en el nombre de las autoridades a quienes él representaba. Esa era la manera y el método utilizado en el pasado. Y es así también como el título de propiedad en su mano, con el título de propiedad en su mano, este ángel entonces proclama y da este derecho al Señor sobre el mar y sobre la tierra con voz poderosa, proclama estos derechos de propiedad para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, referente a lo que estamos viendo aquí, hermano, acerca del libro abierto, a mí me impresiona aquí en el capítulo 5, ¿verdad? Porque dice en el 5:2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, o sea, en signos de interrogación dice, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Entonces, un ángel fuerte también lo describe el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿verdad? Y más adelante nosotros vemos, y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, de los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso. Bueno, pero aquí, hermanos, lo que nosotros vemos es que sí hay un ángel que tiene el libro, pero el problema es que el libro está cerrado, ¿verdad? Y solamente Jesucristo es digno, ¿verdad?, de abrir ese libro. Entonces, denota que aquí, en el versículo 2, ¿verdad?, del capítulo 10, ya el libro está abierto, ¿verdad? Porque Jesucristo, hermano, es el que tuvo la autoridad de este libro abierto. Entonces, y la otra parte de lo que dice el hermano acerca de tomar posesión, Dios envía ese ángel, hermano, a pregonar, como quien dice, a decirle al mundo entero, ¿verdad?, que el cielo, la tierra y el mar le pertenecen a Dios, hermano, y que Él es el que viene a decirle a la humanidad, vengo a tomar control, ¿verdad?, de todo lo que en este universo hay. Es importante también ver el simbolismo del ángel cuando tiene el pie derecho, dice, sobre el mar, y el pie izquierdo sobre la tierra con el librito en su mano. O sea, este librito era como un documento, era como el título de propiedad de la tierra que contenía los juicios del periodo llamado de la gran tribulación. O sea, que al finalizar este periodo de tiempo, el Señor Jesucristo volverá a la tierra, lo que será su segunda venida, y ahí será con poder y gloria. Una vez abierto este libro, los diversos juicios se fueron cumpliendo según habían sido ordenados por nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, como decía Ole, en el capítulo 5 ya sale un libro que solo Jesucristo pudo haber quitado los sellos. Algunas veces muchos teólogos debaten en que si este es el mismo libro que tiene el ángel, porque sí hay muchas similitudes, como decía, al desatar los sellos, este libro podría ser desatar la propiedad que Jesucristo tiene sobre la tierra. Acuérdense que Dios le entrega la propiedad a Adán, y Jesucristo recupera esa propiedad al ser el pariente cercano de la humanidad. Entonces muchos piensan que es el mismo libro,
¿Por qué? Porque es un libro que estaba sellado y que Jesucristo quita los sellos, el libro se abre y se le entrega a este ángel, o algunos piensan que es el mismo Jesucristo, pero también hay algunas diferencias que se encuentran, que alguna gente dice que no es el mismo libro porque la forma en que el griego especifica en 5.1 dice es biblión, con 7 sellos que tenía en sus manos el Cordero en 5.1. Este ángel llevaba un librito, se llama Biblaridión, que también se usa en 10.9. Es evidente que este libro contenía las órdenes para la misión que el ángel estaba a punto de realizar. Entonces, los que estudian el griego creen que no es el mismo libro por la forma en que se dicen. Uno se le llama biblión y al otro biblaridión. Entonces, pero ahí están los teólogos debatiendo ese aspecto. Entonces, lo que sí sabemos que ese libro pues creemos que podría contener las órdenes de los siguientes sellos que iban a ser abiertos después de la séptima trompeta. Es curioso, hermano, este importante documento. Bueno, estaba leyendo el comentario del doctor L. Vernon McGee, y para él, según el original griego que dice Januario, dice el doctor Vernon McGee que aunque hay diferencia en el vocablo griego, dice que probablemente pueda ser el mismo libro. Y también es importante notar algo muy peculiar en este versículo. Este documento que Juan vio en las manos de ese poderoso ángel es descrito como un librito. Y esa palabra llama la atención. ¿Por qué un librito? Es un libro breve, y la razón por la cual se cree, ¿verdad?, que se le denomina que es un libro breve, es porque se le llama de esta manera porque el tiempo de la gran tribulación es un tiempo corto. Entendemos entonces que ese momento prácticamente está marcado como un tiempo rápido. ¿Por qué? Porque tanto los sellos, las trompetas, son rápidamente que van sucediendo todos estos acontecimientos en la tierra en este tiempo terrible de la gran tribulación. Sí, creo que causa curiosidad, ¿verdad? El hecho de que sea el diminutivo de un librito. Sí. Y algunos piensan, esto simplemente, yo creo que son comentarios, ¿verdad?, en los que sí no nos gustaría afirmar que esto es así. Dicen que puede ser que solo es algo pequeño, o un rollo que solo contiene algunos acontecimientos, ¿verdad?, que se van a dar en la gran tribulación, y posiblemente pueden ser, dice, los acontecimientos acerca de lo que va a pasar al anticristo, ¿va? Ahí en el capítulo 11, del 1 al 15, toda esa batalla que va a haber ahí. Pero como decimos, ¿verdad?, estos solamente son comentarios, los cuales pues damos a conocer porque nosotros nos causa curiosidad el hecho de que... Es que sí, es curioso, para mí es curioso ver que allá se le llama desatar los sellos de un libro, ¿no? O sea, es algo, y hay una... o sea, hay una liturgia bien fuerte donde Jesucristo va y desata eso, y decirle en esta parte del griego librito, oye, ahora deja un poco, pero fíjate que deja un poco a pensar que es fuera como que fuera algún resumen o algo. Algún resumen. Pero mira también las dimensiones que puede tener un ángel que tiene un pie en el mar y el otro en la tierra, pero va a entregarle un libro, un documento a un humano. Juan, bueno, si miramos la relación, ¿verdad?, en perspectiva de lo que puede significar eso. No, pero el griego es bien específico. Hay un versículo ahí en Romanos 9:28, Januario, donde dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud, ¿verdad? Pueda también tener un cierto relación con el hecho de que se le llamó librito en este caso,
porque pues todos estos Por su acontecimientos contenido, ¿ah? son Contenido. algo rápido, pues. Sí, va a ser Sí, rápido. yo más creo 7 años que- van a pasar las volando. cosas que van a pasar. Sí, pero ¿por qué le llamarías libro y después librito? Sí, esa es una gran interrogante. Realmente el griego es muy específico y hay que respetar eso. Sí, no, Aquí hay que seguir estudiando, hay que Sí, son misterios ahí. buscarle, hay que ¿verdad? tener, Pero que el libro aparte- estaba abierto, hermano, y que Dios estaba tomando ya control, ¿verdad? En el mar, en la tierra. Nosotros vemos aquí un control, hermano, sobre todo el universo, ¿verdad? Y que también trae un mensaje, hermano. En ese libro viene un mensaje, Bueno, ¿verdad? Que nosotros sabemos que contienen los juicios de Dios. En eso creo que debemos de quedar claro que no viene con una misión en duda, ¿verdad? Él ya viene con algo en firme, ¿verdad? Algo que ya Dios lo había profetizado a través de los Fíjense bien profetas del que Antiguo ya se dio Testamento. esto en otros libros, cuando dice que le es dulce al paladar. Ya Ezequiel había tenido algún tipo de experiencia de esto, en Ezequiel 3:1-3, y lo que se le entregó a Ezequiel en ese momento era una Ok, palabra gracias. profética Vamos a hacerlo. para el pueblo de Israel. Entonces, y dicen que cuando lo probó fue dulce. Y es así como nosotros miramos la palabra profética, que Dios, óigame, el mensaje para aquellos que creemos y amamos a Dios, ese mensaje es dulce. Para mí, el libro del Apocalipsis es un mensaje de esperanza, un mensaje de que Dios, de la misericordia de Dios sobre la iglesia, que va a ser apartada de estos acontecimientos, sobre el pueblo de Israel, que va a ser preservado aún en medio de la gran tribulación, sobre aquellos que salen de la gran tribulación y que logran aceptar a Cristo en medio de la gran tribulación y que dice que están debajo del altar. Óigame, este es un mensaje dulce, es un mensaje de esperanza para aquellos que aman a Dios. Pero, hermano, para aquellos que van a recibir los ayes, aquellos que van a recibir la ira de Dios, este mensaje les amarga el corazón y les amarga el alma. Es por eso, hermano, que la palabra profética, cuando a Ezequiel, en el capítulo 3 de Ezequiel 1:3, se le da este libro, es lo mismo. Para él es dulce a su paladar las palabras que Dios, proféticas de Dios para su pueblo. Es aquí donde nosotros vemos que podemos ver lo que es la palabra de la profecía que venía para su pueblo. Acuérdense que estamos en la sexta trompeta. De aquí desde la séptima trompeta para allá, hermanos, nosotros creemos que empieza la mitad de la última mitad de la 70ª semana de Daniel, que se llama la angustia de Jacob. Es aquel tiempo en el cual el anticristo se sienta en el templo de Dios y empieza a perseguir a los judíos. sí. Bueno, yo creo, como te digo, ¿verdad? Es bien curioso que aquí se le llame librito, pero la interrogante sería, si no es el mismo libro de los 7 sellos, pues ¿de qué otro libro podría significar? Yo creo que, como decía el comentario que estábamos estudiando, la palabra biblión no es la misma, pero decía este comentarista que no impide la posibilidad. Y pues la evidencia bíblica también casi nos lleva y nos pone en ese mismo punto de que este librito sea lo que se conocía como el título de propiedad de la tierra que marcaba los juicios del periodo de la gran tribulación. Y yo preferiría creer en eso, preferiría pensar que se trata del mismo libro y por una u otra razón se le llamó librito ahí. Bueno, vamos a ver ahora, dice que hubo palabras. Fíjense bien que dice El 3. el versículo 3, vamos a ver que hubo truenos, y estos No, y truenos, clamó a gran voz. ¿verdad? Así lo voy a leer aquí, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron su voz. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que dicen los 7 truenos y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Aquí tenemos otra pregunta, que sería
esos truenos, ¿qué podemos hablar de esos truenos? Bueno, mira, como estábamos discutiendo hoy en la tarde, pues la mayor evidencia bíblica que nosotros encontramos es que estos truenos realmente provienen de Dios, son significado y vienen de parte de Dios. Y estudiábamos acerca de una tradición judía que nos da una base bíblica acerca de esto. Por ejemplo, los judíos estaban acostumbrados a hablar del trueno como las 7 voces de Dios. Y esto ellos lo tenían con una base bíblica. Por ejemplo, en el Salmo 29 hay una evidencia ahí, porque en este Salmo se menciona 7 veces la voz de Jehová como las 7 voces de Dios. Y ellos hablaban del trueno como la voz de Dios. Y si usted lee el Salmo 29, usted va a ver ahí que por 7 veces se menciona la voz de Dios relacionándola con el trueno. Entonces era para los judíos ya algo muy tradicional. Ellos estaban acostumbrados a hablar del trueno como de esto de las 7 voces de Dios. Entonces por eso nosotros pensamos y creemos, claro, que aunque no dice aquí, cuando hubo clamado el ángel, se emitieron 7 truenos que emitieron sus voces. Ya pues lo que se emitió es algo pues que es un motivo de estudio y de eso vamos a hablar ahorita, pero sí creemos y pensamos que de estos 7 truenos provenían del Señor. Fíjate que, sí, bueno, el versículo dice, y clamó a gran voz. Entonces estamos ahí claros de que quien clama a gran voz es el ángel, ¿verdad? Y dice como ruge un león. Después de ver plantado este ángel con un pie en el mar, un pie en la tierra, entonces vemos que también él hace su expresión, ¿verdad? Y esta expresión a nosotros nos causa admiración, porque dice que la voz esa es como cuando ruge un león. Y yo no sé si has escuchado un león en algún lugar imponiendo un rugido de león. Es algo que te puede llegar a estremecer, va a aterrarle y decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Aquí hay algo fuerte, hay algo que tiene autoridad y poder. De hecho, el león, esa es una forma en la que muestra su autoridad, ¿verdad? Como rey de la selva, al que nosotros le llamamos como rey de la selva. Pero después de esto, hermano, eso muchos teólogos lo consideran como algo en el que está mostrando Dios, ¿verdad? A la humanidad, que está tomando ya control y que les está anunciando que ya está ahí, ¿verdad? Pero después de esto aparecen los famosos truenos, y esto es una causa a veces controversia, ¿verdad? Porque hay algo impactante, que otra voz le dice a Juan que no revele lo que los truenos le dijeron, ¿verdad? Entonces es evidente también que los truenos hablaron con él, que le dijeron algo. Y fíjense que podemos decir que quizás le pudo haber dicho algo que solamente Juan, ¿verdad? Y que solamente Dios en su potestad pues también puede revelarlo, pero a Juan le dijo, no lo escribas, ¿verdad? Sino sella el libro, ¿verdad? Entonces aquí lo que nosotros vemos que hay un secreto, pues, ¿verdad? Y que, como decíamos con el hermano, nos va a tocar allá un día preguntarle al Señor, ¿verdad? ¿Qué dijeron esos truenos? Es importante ver que el sonido de estos 7 truenos emitió un lenguaje, y ese lenguaje Juan lo pudo entender, y tenemos la confirmación de que Juan sí pudo entender qué lenguaje tuvieron esos truenos, porque él estaba anotando todos los detalles de las visiones que le estaban siendo reveladas a él en ese momento. Ahora, recordemos también que en el capítulo 1, en el versículo 11, a Juan se le había encomendado escribir todo lo que oía y él veía. Entonces, el trabajo de Juan, prácticamente él tenía que escribir esto. Él estaba preparándose para escribir lo que había escuchado, pero como
dice el mismo versículo, se le da la orden, se le prohibió escribir lo que él había oído. Ahora, una de las cosas que puede causar controversia acá es el hecho de que Apocalipsis significa revelación. El Apocalipsis era una revelación. Ahora, ¿por qué, siendo este libro un libro de revelación de las profecías, por qué se le dice a Juan que selle lo que esas voces de trueno le habían hablado? Es una cuestión muy digna de analizar. ¿Por qué? ¿Saben? Porque este es el único lugar en el libro del Apocalipsis donde un episodio es sellado y cerrado. Ninguna otra cosa fue sellada, al contrario, los sellos fueron abiertos y fueron revelados, pero es aquí donde se le dice a Juan que selle. Fue un total misterio qué es las cosas que se dijeron ahí, porque con todo el estudio y que cualquiera pueda especular, y hay muchos que han especulado y que han pues dicho cosas fuera de la lógica. Hay cosas, como decía mi hermano Januario, que solo le corresponden a Dios, y que al final de cuentas pues Dios afirma al final del libro de Apocalipsis que Él lo ha revelado todo, que Él no mantiene nada oculto, ni ha retenido ninguna información que sea necesaria y crucial para el hombre. Está bien, Barclay dice estas palabras: no tenemos por qué ni empezar a especular acerca de lo que era la revelación secreta. Sencillamente sabemos que Juan tuvo experiencias que no pudo comunicar a otros. Dios a veces le dice a una persona más de lo que esa persona puede decir o de lo que su generación puede comprender. También acordémonos que a Pablo le dijo, que dice que él oyó cosas inefables, ¿verdad?, que él no podía decir, o tal vez también nosotros no podríamos entender. Solo Dios sabe. Hay misterios, ¿verdad?, que solo Él tiene. Lo que sí podemos decir, que cuando había truenos, si ustedes se fijan, normalmente cuando decía había truenos, fíjense bien que en Apocalipsis 8:5, cuando ya se iba al séptimo sello, óigame, hay truenos y hay terremotos. Apocalipsis 11:19, hermanos, cuando pasamos a las copas de la ira, hay truenos y hay terremotos. Y Apocalipsis 16:18, cuando viene el juicio sobre la ramera, hermano, viene el juicio, hay truenos y hay terremotos. La verdad que muchas veces estos truenos no podría generalizar, pero por lo menos en Apocalipsis, en estos 3 pasajes, ha habido truenos, ha habido terremotos y ha venido juicio sobre la tierra. Fíjate que también hay una, no contradicción, ¿verdad?, pero algo que parece un poco difícil de entender. A Juan se le dijo en el capítulo 22, en el versículo 10 de este libro de Apocalipsis: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Sin embargo, en este versículo tan peculiar, no se le permite escribir lo que él presenció, lo que él escuchó. Pareciera, ¿verdad?, un poco contradictorio, pero es algo de lo que muchos teólogos y muchas personas estudiosas de la Biblia han estado queriendo especular el significado de esto, pero la Biblia no lo revela. Bueno, pasemos a Apocalipsis 17, ¿no? ¿Tienes algo ahí? No, aquí estamos, yo creo, completos. Bueno, Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Vuelve el librito, ¿no? Y fue al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es exactamente lo mismo que le mandó a Ezequiel en el capítulo 3. Es necesario, le da de comer la palabra
y después le dice que profetice sobre a muchos pueblos. Aquí que podemos... Fíjate que no me gustaría dejar pasar por alto, hermano, el hecho del ángel. No sé si podías poner la diapositiva del ángel levantando su mano. Y es que el levantar su mano, hermano, demostraba solemnidad hacia el cielo, ¿verdad? Hacia Dios. Y este juramento que el ángel hace está reconociendo la soberanía de Dios, ¿verdad? Y su absoluta autoridad sobre el universo. Pero esto es porque él va a hacer un juramento de lo que está escrito en ese libro, ¿verdad? Va a tener cumplimiento. Entonces, en el versículo 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y las cosas que están en él y la tierra, y que las cosas que están en ella y en el mar, y las cosas que están en él, y que el tiempo no sería más. Aquí hay muchos ingredientes que no nos gustaría también dejar pasar por alto, porque este juramento también denota que la posibilidad de que no es Jesucristo, ¿verdad? Porque dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos. No sé si me apoyas con esto, porque sí me gustaría dejar claro. Y la otra parte que dice que y las cosas que están en él y en la tierra, o sea, en el mar, ¿verdad? Y en la tierra y las cosas que están en ella, y en el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Sí, también me gustaría apoyar un poco lo que dice Orlich. Es muy crucial este juramento. Jura por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. O sea, el ángel jura en el nombre de Cristo, quien está en el cielo, y como representante de Cristo. Y realmente él reclama todo para Cristo. Y este versículo realmente es una de las evidencias más claras de que este ángel no es Cristo. La última parte de este versículo 6 indica que ya no habrá más demora. Él dice en el versículo 6, imagínate, y el tiempo no va a ser más. O sea, el significado es que en breve Cristo va a regresar a la tierra en su segunda venida. Y esa palabra de que el tiempo no será más es muy importante, porque esto está ya apresurando los hechos. Y también esto también confirma las palabras expresadas por Jesucristo en el Monte de los Olivos, ahí en Mateo capítulo 24, cuando dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y eso es que este ángel también está proclamando a los creyentes escogidos de aquellos días. Está diciendo, pues ya el tiempo es corto, porque Cristo mismo ya lo había profetizado, que iba a ser un tiempo que iba a ser acortado por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que creyeron en ese tiempo tan terrible, aquellas personas que habiéndose quedado en ese tiempo, reconocieron a Cristo como el Mesías y como el Salvador por causa de esos tiempos. Y es que estos tiempos van a ser acortados. Fíjate, hermano Denis, que el tiempo no será más. Esa frase aquí en el original lo muestra como tiempo cronos, y es decir, que no habrá más dilación, o sea, ya no habrá más, como quien dice, más espacio con respecto a esta frase. Entonces, aquí vemos nosotros que la humanidad va a vivir en un tiempo presente eterno, ¿verdad? Esta frase es bien importante también estudiarla. Y que el tiempo dará paso, hermano, el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, porque será cortado, dice la Biblia. Entonces pasaremos a un tiempo, hermano, en que el Señor le llama la eternidad, ¿verdad? Entonces habla de que es un presente, pero eterno. Entonces es bien importante esta frase, y la vemos ahí en este versículo, en el versículo 7, ¿verdad? En el 6, perdón, sí. Bueno, aquí ya esto es apresurar, ya lo que viene, hermano, viene ya, y ya son los últimos años que le van a quedar a la tierra. Bueno, no que va a destruir la tierra, sino que a la maldad que ha estado
deteniendo la obra de Dios en la tierra. Entonces Dios va a tomar el control de todo y ya el tiempo es corto, el tiempo que queda, porque vamos a ver que después de esto todavía quedan algunos detalles. Entonces, pasando ya de esto, del Apocalipsis 10, en el Apocalipsis 17 dice que cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Esto, hermanos, ya es lo que se ha estado esperando desde el principio. El día de la ira de Jehová, el día en el cual Dios va a hacer justicia sobre la tierra. Esto, hermano, es lo que viene. Como Él anunció a sus siervos los profetas, la voz de hoy que hoy habló del cielo otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hay muchos aspectos de ese misterio que está mencionando en ese versículo 7, ¿verdad? Por ejemplo, se consumará. Hay muchas cosas que Dios no ha revelado y que se consumará, y que en ese momento, en ese tiempo, van a ser revelados. Por ejemplo, todo lo relacionado a la nación de Israel es un misterio que para muchos estudiosos de la Biblia y teólogos todavía se preguntan ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué Israel al final todo va a ser salvo? Y tiene que ver también con el juicio de Dios hacia su nación, el sufrimiento, también a la injusticia, en cuanto también al silencio de Dios en muchas cosas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió que el mal existiera? ¿Por qué la tolerancia de esperar tanto tiempo? O sea, hay muchas cosas que en ese tiempo van a ser revelados, y muchos aspectos que pues se pueden abarcar tantas cosas, esa palabra. Fíjate que, Januario, a mí me impresiona el misterio de Dios se consumará. En este capítulo 10, yo lo que veo misterioso aquí es el hecho de las voces de los truenos. Y yo digo, ¿será que es que a Juan se le reveló algo misterioso que se va a consumar, ¿verdad? Como él lo anunció, dice, a sus siervos los profetas. Juan aquí, hermano, es el que está profetizando este libro. Y sí veo este misterio. Y fíjate que, ¿por qué dice? Porque un misterio, hermano, va a ser dado a conocer a través de una revelación, ¿verdad? Y estas revelaciones, hermanos, son dadas a los profetas que el Señor tiene. Yo digo, Juan en algún momento Dios va a decirle, revélalo ya lo que te... Acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios había entregado sendas profecías para el pueblo de Dios, o sea, que iban a recuperar su tierra, que iban a tener a un rey perpetuo del linaje de la tribu de Judá, que iban a poseer la tierra, y que también se le prometió un sacerdocio terrenal. Y todas estas cosas, hermanos, ya estaban profetizadas. Y todas estas cosas, esto lo vamos a ver mejor el lunes y martes, porque vamos a ver un poco del pueblo de Israel para poder entender todas estas cosas. Pero mira que le revela un misterio en el capítulo de 2 de Corintios 15, le revela el misterio, sí, es que el misterio, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Es que al apóstol Pablo. El misterio, o sea, Pablo le puede revelar un misterio. Permítame. El misterio en el Nuevo Testamento es la iglesia, y el misterio también es el rapto. Si ustedes miran, o sea, los profetas anteriormente no habían visto lo que era la iglesia, ni habían visto lo que era el arrebatamiento. Entonces, estos son dos misterios, pero sí había una serie de cosas que habían sido anunciadas a los profetas, y esto era lo que se iba a cumplir en este momento.
O sea, esto, lo que ustedes miran ahorita desde la final de la 70ª semana, es el cumplimiento. Acuérdense que la iglesia está en el cielo. Oíme, la iglesia está en el cielo, la iglesia está celebrando. Las promesas, el trato que se está dando en la 70ª semana de Daniel es con el pueblo de Israel, al cual sí se le había profetizado. Y también habían profecías hacia el pueblo gentil que deberían de ser cumplidas después. Sí, yo pienso que, bueno, la Biblia es llena de tantas revelaciones que a veces nosotros no las podemos entender, y podemos estudiar teología por muchos años, conocer las respuestas que los demás teólogos ofrecen, pero aún Dios no ha dado su respuesta. Ahora, una cosa sí tenemos la seguridad, que Dios lo va a hacer en su momento, lo va a hacer en su tiempo, sin duda, y nosotros, claro, tenemos tantas preguntas que hacerle al Señor. Este pasaje de las Escrituras, hay muchas cosas y hay muchos temas que nos van a dejar ahí con esa inquietud, pero significa que Dios aún tiene muchas cosas que comunicarnos, y que cuando nosotros lleguemos a su presencia, Él nos va a revelar todos estos misterios. No, o las revelará también en su momento, ¿verdad? Y en su tiempo, a través de los profetas. La Biblia aquí lo dice. Y luego dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. O sea, vemos de continuo, hermano, que Dios, hermano, está revelando cuando Él dice, habló otra vez conmigo. Y dijo, ve y toma el librito que está en la mano del ángel, ¿verdad? Y que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Aquí también vemos, ¿verdad? Otra figura, pues le pudo haber causado algún tipo de miedo a Juan, o aterrorizarlo, ver aquella figura, ¿verdad?, majestuosa delante de él. Pero Dios, hermano, le da la orden, y el ángel está ahí también para cumplir, ¿verdad? Una orden que Dios le ha dado, una misión que Dios le ha dado al ángel, y lo que recibe de parte del ángel es el librito, y le pide que lo coma, ¿verdad? Esta es una figura bien importante, ¿verdad? Que tenemos que también comentarla, hermano. Sí, en Ezequiel 3 ya le había pasado eso a Ezequiel. Al profeta Ezequiel. A Ezequiel, ¿verdad? Sí, 3:3. Y él come para que, ¿verdad? Y el Ezequiel lo sintió dulce. No sé si lo puedes buscar, Ezequiel 3, creo, Ezequiel 3, el 3:1-3, creo. Podemos, miren, cualquier pregunta, hermanos, o que nos quieran hacer alguna sugerencia o alguna aportación, pueden llamarnos al 3398. Y abrí mi boca, 80-60. dice. Dale el número. 3398-80-60. Muy bien. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Verdad? Entonces sí, aquí vemos ya evidencia que ya Ezequiel también había tenido una experiencia, ¿verdad? Con algo así parecido a lo que dice. Ahora, hay algo también, hermano, tú decías algo acerca del hecho de sentir dulce, y dice que al paladar, o sea, la palabra causa un efecto, ¿verdad? Cuando nosotros la damos o nosotros la predicamos. Pero también en nuestra vida personal, nosotros tenemos que también recibir de parte de Dios lo que queremos dar. Entonces, el efecto, hermano, tiene que ser en nosotros. Tenemos que recibirlo primero para también poderlo dar, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos una palabra, nosotros la sentimos dulce. Ahora, los efectos de esta palabra, Juan sabía lo que iba a predicar. Y lo que iba a predicar no era cosa suave, no era cosa tampoco fácil, eran juicios, hermano. Y eso era duro, y a ellos pues les iba a causar alguna impresión amarga, ¿verdad?, en sus mentes y en sus corazones. Y es Porque, perdón, es que comer este librito tenía un significado muy, bueno, la orden que se le da a Juan aquí es una orden bastante extraña, ¿verdad?
pero tenía el significado. Y Juan come el librito siguiendo las instrucciones del ángel, y el resultado es que el sabor dulce que él sintió en su boca se transformó en algo amargo, tal como se lo había anunciado el ángel, ¿verdad? Que esto va a ser así, y así sucedió. Bueno, el comer el librito significa, por supuesto, que al recibir la palabra de Dios con fe, es decir, cuando recibimos la palabra de Dios, nosotros la recibimos con aquella fe, con aquella alegría, con aquel gozo. Y obviamente hay algo, una responsabilidad, y esa es parte, ¿verdad?, de lo que es el sufrimiento del cristiano, porque bueno, la Biblia nos enseña que parte de nuestra misión en este mundo tiene que ver con el sufrimiento. Hermanos, y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No habla solo de prosperidad, no habla solamente de comodidad, no habla de conformismo. La palabra al recibirla se recibe con gozo y con alegría, pero cuando ya la digerimos, nosotros tenemos que comprender que no nos podemos convertir solamente en oidores olvidadizos, sino en hacedores de la palabra, y que la palabra de Dios representa un gran compromiso. Es algo pues que causa realmente a veces hasta temor, ¿verdad? Porque para estas cosas, ¿quién será competente? Como dijo el apóstol Pablo, no es fácil caminar, pero tenemos a Cristo que nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Excelente. Otro lo podemos relacionar, el comer la palabra, el hecho de estudiarla, ¿verdad? De conocerla, de recibirla, atesorarla en nuestros corazones. Ahora, sabemos que queremos hacer, humanamente a veces queremos hacer lo que no nos ha dicho el Señor, ¿verdad? Y eso le puede a la gente causar amargura, o cumplir, hermano, lo que el Señor nos ha dicho. Queremos vivir bajo nuestras propias reglas o nuestras propias leyes, pero no someternos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Sí. Entonces es muy importante lo que Juan, hermano, recibe de parte de Dios, y es más, debe causar también el efecto que causa en nosotros la palabra, es el efecto que también va a causar en aquellos que la escuchan, hermano. Excelente. Hay mucha gente que tal vez no cree en lo que está, que piensa que el libro de Apocalipsis es simplemente un libro alegórico, o que no tiene ningún fundamento, ningún sentido, pero es una realidad lo que está sucediendo, es una realidad lo que va a suceder. Óigame, hermano, eso es lo que se está viendo, y es para lo que va la humanidad, debido a los excesos que ha tenido, que un día la ira de Dios se va a desatar sobre este mundo. Pero aquellos, hermanos, que nos hemos hecho partícipes de Jesucristo, no porque seamos perfectos, porque tenemos una serie todos cometemos errores, pero el hecho de reconocer nuestras faltas y podernos arrepentir y buscar de Jesucristo nos pone en una posición privilegiada con Jesús, y Él es el que nos va a ayudar y nos va a hacer, hermano, llegar a la santidad que necesitamos, para lo cual, para podernos ir en ese rapto. Sí, ahí me gustaría ahondar nuevamente sobre ese aspecto de comí la palabra y me fue dulce para mi paladar, pero cuando ya llegó a mi estómago ya fue amargo. Yo creo que Juan experimentó el aspecto dulce, el reconfortable que tiene la palabra de Dios, pero hay algún comentarista que piensa que cuando Juan contempló los juicios que le seguirían, cuando él se dio cuenta lo que venía, eso le produjo una gran pena en su alma y una gran tristeza en su corazón. Fue dulce en su boca, pero fue amargo en su digestión. Y entonces, pues, eso es lo que muchas veces sucede en los aspectos de la palabra del Señor. Bueno, muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros esta noche. Les recordamos que la próxima semana vamos a ver lo que es ya el templo, la medición del templo, y ya comenzar con las copas de ira que van a ser derramadas sobre la tierra. Pues los bendecimos esta noche, hermanos, y nos despedimos. Queremos mandarle un saludo a la hermana Azucena de Jesús Hernández, allá nos escucha y nos ve en Residencial Naranjos, el hermano Leonel, la familia muchas gracias. Bonilla Sánchez, allá en Tegucigalpa.
y bendecir a todos, hermanos, los Muchas que gracias. están Ahorita lo pendientes de hacemos. este programa Marcarla. y que nos Amén. ven con el Hermano propósito Leonel. grande de edificar. Hermano Leonel, ¿verdad? Que nos ve también. A Yuri, también a Yuri Marisol, la saludamos, Flor. Nos acaban de llamar ahorita de Marcala, La A Paz. mi familia, a mi esposa también, que están pendientes de... El hermano Daniel Bautista nos dice que siempre nos está sintonizando allá por Marcala, La Paz, y que quería que le mandáramos un saludo. Y hermano, muchas gracias por felicitarnos por este programa, y el Señor pues nos está bendiciendo. Vamos a seguir adelante y Dios sabe pues hasta dónde va a querer que lleguemos, y vamos a seguir adelante. Bueno, pues hermano, Dios me los bendiga. Amén. Nos despedimos de su programa. Alegres las Alegres naciones. Lunes Una y martes, bendición. la próxima semana, les esperamos. Amén. ¿Cómo venimos con el tiempo? Nuestro Dios quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEM, presenta su programa Hermosos